Esta es la entrevista del día. El miércoles pasado, y como es habitual cada miércoles, se reúne el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano, varios temas los que estaban como orden del día. Había uno, por supuesto, como uno de los más relevantes, el que llevó el debate, el análisis, la puesta en consideración de cada uno de los ediles sobre el régimen electoral de Villa General Belgrano. Pero para saber un poquito más sobre estas cuestiones y cómo fue precisamente el debate en el recinto, estamos en comunicación telefónica con el concejal Leonardo Frankenberg. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le van? Hola, Noelia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Saludos. Muy buen día. Bueno, la segunda sesión y temas importantes y que tiene que ver con la organización institucional de Villa General Belgrano. Así es, efectivamente, Villa General Belgrano no tenía un régimen electoral propio. Este régimen se aplica cuando por algún motivo la elección municipal va separada de una elección provincial o no se puede en este momento pegar a las nacionales, pero si se pudiera, cuando la elección municipal va en forma independiente, se aplica el régimen electoral propio. No lo teníamos en la villa, si bien hubo antecedentes ya de elecciones que fueron separadas de la provincia, pero como hubo cambios en el régimen electoral a nivel provincial, era necesario dotar al municipio de esta herramienta para que eventualmente en esas circunstancias tengamos nuestra normativa y no haya temas de interpretación, errores de interpretación o cualquier asunto que lleve a una problemática durante el desarrollo de la elección, ¿no? ¿Cuáles serán esos puntos, ¿no?, que estuvieron analizando? ¿Cuáles quizás se modificaron sustancialmente o parcialmente de lo que el Ejecutivo les acercó? No, la realidad es que este proyecto toma muchísimos aspectos de la Ley Orgánica del Municipio, de 8102, que es la que rige nuestro municipio, dado que todavía no hemos sido declarados ciudad, ni por lo tanto tampoco tenemos carta orgánica. Claro. Y del Código Electoral Provincial. Reúne esos aspectos donde se regula fecha de convocatoria a la elección, ahí se fijó un plazo de 60 días, donde se establece presentación de listas, donde se establece presentación de alianzas, donde se establece cómo va a ser el sistema eventual de escrutinio, cuánto tiempo hay para ello, el tipo de boleta que se va a usar, que sobre esto hubo cambios en la sesión. Es toda una cuestión organizativa que se han tomado muchos aspectos del Código Provincial y, como te decía, y de 8102, para no tener conflicto, ya que si se legisla de forma distinta podés llegar a algún conflicto en la justicia electoral, pero para tener el cuerpo propio. O sea, fue inspirado en esos dos cuerpos, pero con adecuación a la normativa local. Como ejemplo, un cambio que se hizo en la sesión fue cambiar de boleta papel a boleta única, y tuvimos que adaptar la normativa provincial, donde es para una boleta con distintos cuerpos, ya que tenemos gobernador, vicegobernador, legisladores, adaptar la realidad de nuestro pueblo, donde tenemos intendentes, concejales y tribunal de cuentas nada más. Pero han sido adaptaciones, no ha habido cambios sustanciales respecto a lo que es una elección de las pasadas. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de alianzas y demás, eso también fue como analizado y a ver el tema de los plazos, los tiempos. Sí, correcto, eso se incorporó, el tema de la presentación de alianzas, porque en el proyecto estaba contemplado que las alianzas se incorporen a nivel provincial, que sean reconocidas a nivel provincial, y se incorporó que quien las valide, que quien las inscriba, sea la Junta Electoral Municipal. Eso fue la segunda modificación que se hizo el proyecto. Sobre el resto de los puntos no hubo desacuerdos, si bien hubo mucho debate, pero no hubo desacuerdo, debate en el buen sentido, en el que enriquece. Claro. Y fue un proyecto que salió en forma unánime con esas dos modificaciones. Claro. Sí, también creo el concejal Favot planteaba sobre la votación, o sea, el voto electrónico, que tuvimos un ejercicio de esto tiempo atrás. ¿Esto se descartó, no lo vieron viable o que quede estipulado también dentro de este régimen? No, eso fue un aporte del concejal, igual que el tema de la boleta única de sufragio, pero mismo cuando él hizo el aporte, hizo la aclaración que no era todavía el momento, dado una cuestión de recursos, más que el voto electrónico es la boleta electrónica, que es distinta, o sea, se emite una boleta en papel que se introduce después en una urna,
no es la votación electrónica que por ahí se ve en las películas que se utilizan en Estados Unidos, donde votan directamente en una máquina, pero él mismo reconocía que no era todavía el momento, que hay que avanzar bastante más como para poder incorporarlo. También hubo aportes, el concejal Granero también hizo un aporte pensando a futuro, el día que el pueblo tenga su carta orgánica, y elección en forma independiente de los concejales, pero temas interesantes, pero que no son todavía de aplicación en este momento, porque nosotros seguimos regidos por la ley 8102. En consecuencia, todo lo que determine el municipio tiene que estar sujeto a esos términos y al Código Electoral Provincial, que son normas de jerarquía superior. Por eso digo que los cambios no han sido muchos. Sí, el tema del llamado, que en vez de 90 días es 60 días antes de la elección, pero respetando el plazo de 30 días antes o 30 días después de la elección provincial, con lo cual no hay ninguna incongruencia de esa forma con la normativa provincial, y fue un tema que ni siquiera fue debatido ni cuestionado ese plazo. Claro. Así, bueno, y de esta manera, o sea, todavía no figura como, digamos, como fecha, solamente quedó así plasmado, digamos, esta legislación, pero no se habló en concreto. Esta es una normativa que incluso habrá que ver si acá se convoca junto con la provincia o no. Si no se convoca con la provincia, o sea, si se convoca en forma independiente, se aplica esta normativa. Si se convoca junto con la provincia, se aplica la normativa provincial. Es una normativa de aplicación en caso que la elección vaya en forma independiente únicamente. Pero es necesario tenerla. Sí. ¿Y qué intuye? ¿Que podía llegar a ser el 4 y el 11? Que varias de las localidades de Calamuchita ya se van afirmando, ¿no? De hecho, ayer también comentaban desde Santa Rosa, bajo decreto, que será el 4, por ejemplo, bueno, y otras localidades el 11. Y aún, la realidad es que aún no tenemos precisiones sobre eso y tampoco quisiera dar mi impresión, ya que sería sin ningún tipo de sustento válido ni fundamento, así que nos enteraremos cuando esté la fecha definida y se publique el decreto. Claro, cuando se informe. Concejal, otro de los temas es la enajenación de bienes municipales, esto a razón también, bueno, de diferentes circunstancias, algunos vehículos que tienen su antigüedad, ¿no? Como ha sido permanente durante la gestión, la mejora del parque automotor, la mejora de equipamiento, de infraestructura, son 2 vehículos que tienen sus años ya, que les ha pasado el tiempo y el cual, por ejemplo, el H1 fue reemplazado en su momento por la otra unidad que vemos circular por las calles del pueblo, y son vehículos que necesitan un cambio. En consecuencia, en vez que estén en desuso, perdiendo más valor, se enajenan de esta forma mediante subasta electrónica. Para después con ese dinero o adquirir otro bien o invertirlo en otro destino. Pero es el procedimiento que establece el régimen de contratación municipal, la subasta electrónica en estos casos. Luego la lectura de cartas de vecinos, algunas de ellas que pueden ser comentadas, digamos, ¿no? Que fueron abordadas y debatidas. Exactamente, porque después la última modificación han quedado cartas de vecinos que piden modificaciones a determinada normativa que son de carácter público, en virtud de que cuando se pide una excepción, por ejemplo, normativa de zonificación, de edificación de algo, es una ordenanza que es de interés para todo el pueblo, y ahí, el momento que presenté el proyecto, consideré que debía ser conocido por todo el pueblo y el Consejo lo entendió también igual, por eso se aprobó el proyecto. En este caso, era una excepción al Código de Zonificación para instalar una destilería artesanal en una zona del pueblo que por la normativa no estaba contemplado. Tengamos en cuenta que hay muchas veces que estas excepciones no son porque no se permitan, sino porque hay rubros que no están contemplados. Nosotros tenemos un nomenclador propio en la villa de actividades, que es un nomenclador bastante acotado. Cuando uno ve, por ejemplo, el nomenclador de AFIP, son muy amplios y rubros muy generales. En la villa se optó por un nomenclador, históricamente esto, ¿no? Por un nomenclador más acotado y más específico. Entonces es permanente que surgen nuevos rubros. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, cuando vino el cambio de los videoclubes a los servicios de streaming, que ya prácticamente no hay videoclubes ni casa de alquiler DVD, esos rubros siguen existiendo y son rubros que están en desuso. Y a lo mejor con el tiempo se incorporan reparación de productos electrónicos que hace 30 años no existía, y después vino la reparación de computadora y hay que ir incorporando al código. Ocurrió esto, que era algo que no estaba contemplado en el código,
Así que por eso fue el tema de la necesidad de dar una excepción, que fue concedida en forma unánime, la misma. Esto refiere a una destilería artesanal ubicada sobre la calle 17 de agosto. Exactamente. Sí, una destilería artesanal que la propiedad cumple los requisitos de FOD, distancia, estacionamiento, pero en una zona que no contemplaba este tipo de actividades por no estar nomencladas. Claro. ¿Algún otro tema que fue abordado, quizás por fuera de lo que figuraba como orden del día? No, simplemente después tuvimos lectura y aprobación de actas y no hubo temario sobre tablas. Concejal, muchísimas gracias por esta comunicación. Por Muy favor, buen día. Gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Así conversábamos con Leonardo Frankenberg, concejal de Villa General Belgrano, el resumen entonces de cuáles fueron los temas abordados dentro de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, precisamente el miércoles pasado. Esta fue la entrevista del día.